¿Sí? Felipe, te escucho. ¿Todo bien? Perdón, activé el micrófono sin querer. Sí, entran con el micrófono abierto porque eso es un error mío de la programación de la reunión de Zoom. Siempre hago entrar a todo el mundo con el micrófono abierto y eso ya entiendo que es un error. Discúlpenme, pero esta sesión ya está organizada así y no quiero cambiarle el número, así que por eso se va a quedar por ahora. Creo que hasta julio tengo organizadas sesiones recurrentes de Zoom con este número. Así que, pero no importa. Entra y si te escucho un poco, no importa, también lo silencias ahí. Hoy vamos a ver un poco más del concepto de límite, cómo acercarnos a un punto. ¿Están tomando ya el límite en el práctico? Cuéntame. Sí. Bien, varios dicen que sí. Martina, ¿están viendo límite en el práctico ya o no? Sí, vimos una banda. Límite con infinito. Ajá. Y eso. Racional. Y escúchame una cosa, Marti. Esto de tomar límite, ¿era una cosa fácil o una cosa más o menos complicada? Y yo me estoy entrañando al profe. Lo irracional, lo racional. No, sí, el límite está piola. Bueno, no sé los conceptos, pero parece bueno, fácil. Ahí viene la clase de hoy. La clase de hoy viene a la cuestión conceptual de qué significa tomar límite. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo variable por tendencia, que eso es lo que vienen haciendo ustedes con el ingeniero Lazarte, o sea, ustedes dicen, hasta ahora vienen con esto, límite para x que tiende a 4, de x más 5, reemplazo la x acá, 9. Eso es lo que han hecho ustedes. Por supuesto que con funciones más difíciles. Dice la Marti que ya vieron funciones irracionales, funciones que tienden al infinito. Bueno, acá vamos a ver un poco de la fundamentación de todo esto. De la fundamentación. Han visto indeterminaciones también. Esto que dice Felipe, Nahuel, indeterminaciones. Indeterminada de 0 sobre 0. Bien, son números que todavía no se conoce el resultado. Por eso se llaman indeterminaciones. Son 7. Las tienen que saber. ¿Cómo lo puedes saber ahora o cómo lo puedes saber cuando te pones a hacer un poco más? Antonella Centurión, perdón, ¿estás queriendo hablar con nosotros o estás tener liberado tu micrófono sin querer? Anto, contame. ¿Sin querer? Listo. Sigamos. Muy importante el tema de entender el porqué. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está todo bien, Anto? Está todo más que bien. Miren el concepto. No, vamos a empezar por otro. Esta es la función y igual a f de x. Lo que vamos a ver hoy es límites. Límites en forma genérica. Límites. Es decir, la operación de tomar límites sobre una función. Lo vamos a ver en varias oportunidades, en un par de clases. Vamos a ver todo esto que ustedes ven en el práctico, lo vamos a ver desde el punto de vista del teórico. Bien, ahí estamos. Entonces, primera pregunta. Todos alcanzan a ver la función, ¿cierto? No, Mateo. No tomo mate con nadie más que no sea conmigo mismo. Bien. Gente, tenemos una función. Y yo quiero preguntar en x0. X0, ¿pertenece al dominio de la función, sí o no? Primera pregunta. Gente, si venía a rendir el teórico conmigo en un final, si venía a rendir un
final conmigo de teórico, lo primero que te voy a preguntar es esto. El dominio de la función. Entonces pregunto, piensen, yo pregunto con nombre y apellido ahora, o sea, yo le digo así con el dedo. Y si ustedes quieren contestar, está bueno contestar, gente. No importa equivocarse. También está bueno equivocarse. ¿Está? Entremos en esa variante. X0 pertenece al dominio de la función, ya tuvieron tiempo de pensarlo. Entonces, ahora quiero preguntarle, por ejemplo, a Octavio, que debe ser su apellido, debe ser Benavides. Octavio, ¿tenés micrófono? Gente, hace falta contestar. Vamos. Bien, el Octavio no tiene micrófono. Bien, Sí. Sigamos. Guillermo, a ver, Guillermo García. Guillermo. Sí, está dentro de la función. El Guille dice que X0 pertenece al dominio de la función. Y Guille, ¿por qué pertenece? ¿Por qué X0 pertenece al dominio? Porque según lo que nosotros vimos en el entorno, cuando lo marcas con un círculo completo, básicamente significaba de que el dominio abarcaba hasta, incluyéndolo a ese punto. Lo que dice Guillermo está muy claro y además yo lo voy a afirmar desde el punto de vista gráfico. Cuando por X0 paso una vertical, corto a la gráfica y entonces puedo determinar Y0. ¿Qué es Y0? ¿Qué es Y0? Es F de X0, o sea, la imagen del punto. Entonces, X0, Y0 es un punto que pertenece a la gráfica. Quiere decir que X0 pertenece al dominio de la función. Todo esto tenés que saberlo. Todo esto tenés que poder manejarlo. Es así como dijo el Guille, ¿eh? Está perfecto eso. No es un intervalo semicerrado, Juancito. Acá en el punto X0 el dominio sería un intervalo cerrado. No sé si me preguntas por infinito. El dominio de esta función, sí, como acá viene, ponerle así, sería menos infinito X0, acá abierto y acá cerrado. No sé si eso me está preguntando. Juan, es un intervalo semicerrado porque acá es cerrado, porque X0 sí pertenece al dominio. Listo, sigamos lo que dice Juancito entonces. El dominio es un intervalo semicerrado, semiabierto también. Listo. Veamos qué sucede cuando yo me acerco a X0 por valores menores. Por ejemplo, este X1. X1 es menor que X0. ¿Están de acuerdo? Bueno, piensen ustedes que si X0 vale 9, X1 ¿cuánto podría valer? 8. ¿Estamos de acuerdo? Es más chico. Fíjate qué pasa con su imagen. Esto es F de X1. Ahora tomo un X2, fíjate. Un X2 que está más cerca, es menor que X0, pero mayor que X1. Esto quiere decir que X2 está más cerca de X0 que X1. Fíjate que está complicado esto, ¿no? Se está complicando. ¿Qué quiere decir X2? X2 está entre X1 y X0. X2 está entre X1 y X0. Gráficamente me doy cuenta que X2 está más cerca de X0 que X1. Y se escribe así. Fíjate qué pasan con las imágenes. Esa es la imagen de X2. Entonces, fíjate, ¿qué sucedió? La imagen de X2 está más cerca de Y0 que F de X1. Entonces, quiero saber si vos te das cuenta que cada vez que yo me acerque más a X0 en X, las imágenes se van a ir acercando a Y0. Y entonces,
el valor Y0 comienza a llamarse límite por izquierda. Y yo lo que he hecho acá es tomar límite para x que tiende a x0 por valores menores de la función y me dio como resultado el número LI, el número límite por izquierda. No. Lo copian y lo conversamos de nuevo. Fíjate, cuando tomo valores cada vez más cercanos a x0, sus imágenes me dan cada vez más cercanas a este número que es y0. Y0. Y se llama límite por izquierda. Porque me acerco por valores menores. Como me acerco por valores menores, el límite se llama límite por izquierda. Sí, ¿cómo sería tu nombre? ¿Luis o Joaquín? ¿Cómo querés que te diga? ¿O Joaquín es el apellido? Joaquín es el nombre. Bien. ¿Por qué tengo 20? Profe, tengo una duda. Sí, Santi. Te escucho. En la expresión de x1 mayor que x2, no, que x2 tiene que ser mayor que x1 y menor que x0. No, en vez de el signo mayor, como es un intervalo, como en el punto x0 hay un punto cerrado, no tendría que ser, x2 no tendría que ser menor o igual a x0. En este caso, x2 no es una variable, x2 está clavado ahí, por eso le puse menor. Pero cuando yo generalice un x cualquiera, ahí va a llevar un igual, sí. Lo que vos decís tenés razón, Santi. Pero no para este valor, porque ahí x1 y x2 y x0 son números reales. No son variables todavía. Esta es la variable. Esta es la que tiende a esto. Ah, Esta es variable. Pero esto es un número real. X0 es un número real. Sí. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Estoy mandando al grupo. Profe, Sí, escucho. una pregunta. Ahí cuando escribiste dominio de menos infinito al x0, ¿por qué lo escribiste así? No entendí. ¿Cuál es la pregunta? Porque generalmente cuando escribíamos el dominio era dominio de x, que incluya todos los reales, si es que no hay ninguno que no incluya, digamos, el dominio. No sé por qué escribiste la x0 en el... Porque en el punto x0 se termina la función. ¿No lo viste? Ah, listo. No, pasa que no habíamos, o sea, no había visto nunca el dominio así cuando era en una función. Juancito, escucha esto. Acá termina la función. Si la función siguiera, Claro, yo sí, diría sí. que el dominio son los reales, todos los reales, o de menos infinito hasta tal. Pero acá se terminó la función ahí, se clavó ahí. Listo, de uno. Bueno, ahí fue la foto. Profe, una pregunta. Dale, Mateo. O sea que si siguiera la línea de largo, se irían hasta el infinito, ¿no? Claro. Ah, ok. Si siguiera la gráfica de la función, querés decir vos, como para hablar un poco menos cordobés. Sí. ¿Eh? Mira, Mateo. Línea y raya son dos cosas distintas acá. No tienen nada que ver con esto. ¿Ah? Ok. Ya en algún otro momento hablamos qué es una línea y qué es una raya. Todas las funciones se llaman el gráfico de la función. En realidad esto se llama grafo con O al último. Pero es un nombre que ya perdió su vigencia. Martí, este es el símbolo de menor y este también es el símbolo de menor. Porque primero encuentro el ángulo y después encuentro la abertura. Por eso esto se lee menor. Pero fíjate vos que x2 es mayor que x1 porque está del lado abierto del símbolo,
mientras que x2 con respecto a x0 está del lado del vértice. Por eso se dice que x2 es más grande que x1, pero es más chica que x0. Es como si fuera este ejemplo numérico, fíjate. El 6 es más grande que 4 y es más chico que 10. Entonces el 6 está entre 4 y 10. Así se lee. El 6 está entre 4 y 10. O sea, x2 está entre x1 y x0. O para más datos, ¿quién está más cerca del 10? ¿El 4 o el 6? Fíjense, x0 es la tendencia. X0 es la tendencia. ¿Quién está más cerca de x0? ¿x1 o x2? ¿Quién está más cerca de x0? ¿x1 o x2? ¿Quién está más cerca de 10? ¿4 o 6? ¿Entendieron más o menos? LI el límite izquierdo, límite por izquierda. O sea, me estoy acercando a la variable, al valor de x0 por la izquierda, por valores menores. Profe, en la otra que dice f de x1, también sería y1. De nuevo que se entrecortó. O sea, en la f de x1, ¿también sería igual a y1? Claro. Lo que pasa es que esos son nombres, Juan. Por eso no los escribo. Y0 es f de x0. Y1 es f de x1. Ah, de uno. Y2 es f de x2. Ok. Pero a mí más que escribir y de tanto, me gusta poner f de tanto. Porque me da más la idea de que es la imagen. ¿Eh? Claro, sí. ¿Y qué sería el límite izquierdo? Izquierdo es porque, ¿de qué lado viene acercándose a x0? ¿De qué lado? ¿Del derecho o del izquierdo de x? Ah, del izquierdo de la x. Del izquierdo venimos, por eso se llama el límite por izquierda. Porque es por bueno. valores menores. O sea que si la x estuviese, ponerle en los valores negativos, y se van acercando a la línea de imagen, sería límite por la derecha. ¿No? No, sería por izquierda también. Solo que imagínate que si este fuera un -3, el límite por izquierda sería -5, -4, -3,5. No, por eso te decía yo, si tenés los valores de imagen, los tenés acercados a -2, ponerle -1, sería límite por la derecha. Ajá, pero pará, que ahora lo hacemos. Ah, bueno. En A lo que se realidad, refiere, profe. entiendo su pregunta. Lo que pasa es que él está errando porque está mirando el límite por derecha o por izquierda en el eje Y hay que mirarlo en el eje X. Fíjate que la tendencia está en el eje X. Por eso es lo que vamos a anotar ahora. Cuando ustedes me digan que está todo anotado, ahora anoto otra cosa. Pará, Agustín, ya te digo lo del límite y todo eso. Pará. Veamos. Esto, ¿qué elemento matemático es? Esto, ¿qué elemento matemático es? Esto, ¿qué elemento matemático es? Y esto, ¿qué elemento matemático es? Con elemento matemático me refiero acá, es si es una variable o si es un número real. Fíjate, esta x es la variable independiente, es la variable independiente de la función. Es la variable independiente de la función, esa x y esa x. F de x es la función, es esta, f de x, esta es la función. LI, este, es un número real, porque pertenece al eje Y. Este x0, ¿qué es? Otro número real. Dijo mi compañero con toda la razón del mundo. Otro número real, pero que pertenece al eje X. ¿Entendés la diferencia, Rocco? Sí. Porque x0 está en el eje X, y el límite por izquierda está sobre el eje Y.
¿Y este menos qué quiere decir? No quiere decir valores negativos. ¿Qué quiere decir ese menos? Valores menores. Límite por izquierda. Valores menores que x0. Muy bien. Límite por izquierda, dijo mi otro compañero. Muy bien. Lo más importante, todo este gráfico es todo importante, pero lo más importante es esto. Lo copian. Vamos. Profe, ese rey es reales, pertenece ahí. Ey, ¿Cuál? ¿No dice rey ahí arriba del I? Esto quiere decir reales que pertenecen al eje Y. Ah, ok. Listo. Y este quiere decir reales que pertenecen al eje X. ¿Viste que dice X con doble palito? X con doble palito quiere decir eje X. Para mi notación. Profe, disculpe, ¿qué sería la I, esa que puso ahí? Esta Sí. es el límite por izquierda. Es este. Y esta variable independiente. ¿Preguntas? Pregunta a Santiago Quinteros y dice, ¿qué dice en el X0? No entiendo el último símbolo. Perdón, lo acabo de ver en el chat. Gracias, Juancito. ¿Qué dice en el X0? Acá, X0 pertenece al dominio. Fue la primera pregunta. La primera pregunta, Santi. La primera pregunta era si X0 pertenecía o no pertenecía al dominio. Ah, dice el de otro, que dice reales pertenecen al eje X. Este X0 es un número real que pertenece al eje X. Porque X0 pertenece a los reales, pero a los reales del horizontal. Y los valores que tiene a la derecha de X0 ya no pertenecen. No, Brian, esos no están en el dominio porque no tengo función ahí. ¿Sí? Un poco para contestarle a Brian Dagum. Muy bien, vamos terminando, así... Profe, en la primera pregunta, donde dice que X0 pertenece al dominio de los reales, la primera respuesta, que está entre paréntesis X sub 0, guión X sub U sub 0, a la izquierda, a la derecha, perdón. Acá, al último, al lado de X0, Y0, que está entre paréntesis. Como el punto X0 y Y0, que es este punto. Sí. Pertenece al gráfico, X0 pertenece al dominio. Ah, G, graph, esa era la palabra que no entendía. Graph, el gráfico. Gracias. Entonces ahí cómo se le diría el límite cuando X tiende a X0 de la función X sería igual al límite por izquierda. Así es. Y ese límite por izquierda vale un número, por ejemplo, 8. Fíjate vos que no... Eso no lo han hecho nunca en el práctico. No, por eso preguntaba. Entonces, estamos volviendo un poquito. Pablito, ¿querés apagar tu micrófono? Gracias.
Fíjate vos que esto es una cuestión anterior a lo que hacen en el práctico. Voy a borrar entendiendo que ya tienen todos la foto. Fíjense, antes de borrar. En este caso particular, X0 pertenece al dominio de la función. Habíamos dicho que sí, pertenece. Imagínate que ahora hago una modificación. Es decir, la gráfica de la función es ahora esta en rojo. X0 no pertenece al dominio de la función ahora. Perdón. ¿Pertenece? No. ¿Entendés por qué? Fíjate con el concepto. ¿Querés que pase lo escrito a la izquierda? Esto. Pero si está en la foto. Ahí estamos. Escuchen esta parte. Escuchen esta parte. Fíjate. Mira, Martina. ¿Te acordás que yo te conté que si vos pasabas por X0 una vertical, tocabas al gráfico? Por eso pertenecía. ¿Te acordás de ese concepto que habíamos conversado recién? Martina. ¿Qué? ¿Entendés el concepto ese? Si yo paso una vertical y toco a la función, pertenece. Pero fíjate acá, cuando yo trazo la vertical, no lo toca. Entonces, X0 ya no pertenece al dominio de la función. ¿Está claro eso en ese gráfico? Sí, entiendo. Estoy poniendo la pregunta en la cara de Martina porque recién estuvimos conversando con ella de esto. No quiere decir que solamente ella no lo entiende. Si vos no lo entendés, cualquiera de todos los otros, lo conversamos de nuevo. Pero fíjate, para que un punto del eje X, para que un número real del eje X pertenezca al dominio, por ese punto que representa a ese número trazo una vertical. Si corto a la gráfica, pertenece. Si no lo corta, no pertenece. Fíjate, ahora ¿qué está sucediendo? Esto no sucede más. Es esto lo que está sucediendo ahora. Bueno, el límite sigue siendo exactamente igual. No cambia en nada. ¿Por qué? Porque el límite... Porque el límite de una variable es la variable misma, algo así. El límite se define en un intervalo, perdón, en un entorno reducido del punto X0 con un radio tan pequeño como yo quiera. Tan pequeño como yo quiera. Pero en un entorno reducido. Es decir, que X0 no pertenece al entorno. Como el entorno de definición del límite, es un entorno reducido, lo que pasa en el punto X0 no me interesa. Es decir, si X0 pertenece o no pertenece al dominio de la función, el cálculo del límite es exactamente igual. Cópienlo, aclárenlo. Ahí les mando la foto de lo que escribí abajo para que lo tengan. Profe, por eso se dice que X tiende a 0 y que no es 0, perdón, que se tiende a X. Entonces, como dice Mateo, por eso se dice que X tiende a X0 y no lo toca nunca. Ah, ok. No lo toca nunca porque el límite se define con un intervalo, perdón, con un entorno reducido. O sea, el límite se acerca al valor de X0, pero X no importa lo que pasa para la función en el punto X0. Esto también se lo pregunto en los parciales. En los parciales del aula virtual esa pregunta está hecha. Si vos te acercás a X, por X al valor de X0, ¿X0 tiene que pertenecer al dominio?
O sea, ¿es obligatorio que el punto de la tendencia pertenezca al dominio? No, no es obligatorio. Dice el máximo. O sea que no nos interesa lo que pasa. Perdón, dice el máximo. O sea que nos interesa lo que pasa alrededor del punto X0, no en el punto X0. Felipe. Este es un delta, es el tamaño, el radio del entorno. Yo a este le había puesto radio antes. Es la distancia, en este caso es la distancia de X2 a X0. Que es la E al lado del símbolo de no pertenencia. Al lado del no pertenencia. ¿Cuál es el símbolo de no pertenencia? Este es el entorno. Gente, si tienen que preguntar, liberen el micrófono, porque no puedo leer en el chat, no entiendo lo que dicen. Liberen el micrófono y pregúntenme. Juan, te escucho. Dale. Efren, ¿es tu nombre? Efren, ¿es nombre o apellido? Efren. Perdón por la pregunta. Bien, Efren, listo. Sí, este es el entorno, quiere decir. Quiere decir que X0 no pertenece al entorno. Cuando vimos entorno reducido, tenés que mirar de ahí la definición del concepto. Bien, voy a borrar todo para definir ahora lo que es. Esto es un límite lateral. Esto es un límite lateral, es el límite por izquierda. Se puede definir exactamente igual el límite por derecha. Esto no lo vimos, ¿no? O sea, nada de que el límite pertenece a un entorno, eso no lo vimos en el práctico, me parece. No, Juancito, porque estas son las explicaciones. Ya vamos a llegar a la conclusión de la que parten en el gráfico. O sea, en el gráfico parten de un concepto de límite un poquito más allá del concepto básico. Y después vuelven para atrás. Nos dan unas condiciones y a partir de esas condiciones hacemos los ejercicios, digamos. De nuevo, Juan, por favor, perdón. No, que el profe nos dio solamente unas condiciones que tienen que o sea, las propiedades de un límite y de eso partimos para hacerlo. Claro, pero eso está todavía más allá. Lo de los límites laterales en el práctico todavía no lo vieron, pero ya lo vamos a ver, paren, tranquilos. Pasamos a los ejercicios directamente. Sí, Mauri, sí, está bien. Lo que pasa es que es correcto eso que está haciendo el ingeniero Lazar. Confíen en lo que hace Marcelo, que es un profe con mucha experiencia. Es un tipo con mucha experiencia, y digo tipo con el mayor de los respetos. Un profe que tiene mucha experiencia. Y pregúntenle, y estudien y pregunten. No pregunten cosas sin estudiar, porque llega un momento que uno se cansa de contestar la misma pregunta. Y no estamos para contestar 100 veces lo mismo, ¿eh? Una de mis máximas peleas con un estudiante del centro de estudiantes, yo daba el curso de ingreso hace muchos años, y el centro de estudiantes entró a mi curso a ofrecer sus clases de apoyo. Y el estudiante del centro de estudiantes, como me conocía y sabía que yo trabajaba hacía muchos años ahí, con ellos incluso, dijo una frase muy desafortunada. Él dijo, pregúntenle a Iván cualquier cosa, porque él se lo va a explicar 100 veces. No, mentira, yo no se lo voy a explicar 100 veces. Se lo voy a explicar o 2 o 3 veces. Si a la tercera vez vos no me entendés, ya tenemos que continuar en privado, no tenemos que continuar en el grupo. Yo te lo explico todas las veces que vos necesites. Pero ya tenemos que ir o a una tutoría o hacemos una reunión nosotros aparte. No estamos para explicar 100 veces lo mismo. Ustedes tienen que estudiar para que la explicación sea o a la primera o a la segunda. Y después sentarte a estudiar. ¿Entienden cómo es? No estamos para repetir 100 veces. Lo que no quiere decir que, no sé, si el Juan Cruz tiene una duda, no me va a interrumpir, va a abrir el micrófono y de repente va a empezar a hablar. Y yo me voy a callar para que él pregunte todo. O el Pablito, que el otro día me decía el Pablo que hace unos años que no estudia y que está ahí medio con sus matemáticas oxidadas. Bueno, más vale que tiene que preguntar. Y no tiene que tener vergüenza de preguntar. Hay otro, no Pablo.
Hay otro Pablo igual que yo, profe, entonces. Porque ¿Por qué, yo, Pablito, vos también? yo Pablito ingresé en Sala, ¿vos el... también venís de tiempo así inmemorial de las matemáticas? Sí, usted, profe, me dio a mí el ingreso en el 2007. Durante la parte Bueno, de matemáticas. bueno, listo, bien. Estudiar, no es cierto que no hay edad para estudiar. Eso no es tan cierto, me parece a mí. Cuando uno va teniendo cada vez más sobre edad, le va pesando cada vez más, porque cada vez tiene más responsabilidades. Tanto Pablito Candado como el Pablito Salas no me dejan mentir en eso. O sea, seguramente no era la misma responsabilidad que tenías a los 18 que ahora si tenés 20 y pico o 30. No son las mismas, te juro por Dios que no son las mismas. Entonces, y cuando llegás a los 40 ni hablemos. Sí, Gustavo, lo que vos decís de los premios Nobel también, tenés razón, pero ahí hay otra cosa, Profe, dice la Gaby que también tiene unos kilómetros. Sí, Flor, te escucho. perdón que le interrumpa. Quería saber si me puede volver a repetir la pregunta que iba a preguntar en los parciales, eso que no es obligatorio que el dominio pertenezca a X0. No solamente lo voy a repetir, sino lo voy a escribir de otra forma ahí para que lo tengas bien escrito, Flor. Ya te lo escribo. Déjame terminar esto de cerrar la idea de estudiar. Y ya lo escribo. Bueno, profe, muchas gracias. La situación de estudiar es inmediatamente después que tenés la clase o lo más inmediato que podés, para que te queden en la cabeza los conceptos frescos de la explicación. No es que vos tomás una clase y a los 20 días, un mes, tenés que sentarte a estudiar. No sirve eso. Te sirve mucho más si lo estudias ahí nomás. Bueno, eso está bueno, irlo haciendo de a poco. Y para la gente que tiene sobreedad, sobre todo, para lo otro también, pero para la gente que tiene sobreedad, les recomiendo las tutorías. Búsquenla a la ingeniera Silvia Sokolovsky en las tutorías de Análisis 1 y ella les va a explicar absolutamente todo. Para entrar a las tutorías, tienen que ir a la página central de la Facu y en el extremo superior derecho hay un link que dice tutorías de inicio de carreras y ahí tienen todos los horarios de los profes tutores. De análisis, de álgebra, de física 1, física 2, de lo que quieren, de lo que quieren. Y excelente profe, excelente profe. Lo mejor que hemos conseguido, salvo algunas excepciones que hay ahí dando física, pero bueno, ese es el que conseguimos también, ¿sí? Es decir, profe de álgebra y de análisis, genios totales. Y el de física, bueno, es el que pudimos poner, Yo tengo la suerte de poder hacer las tutorías de física 1 y física 2 y me fascina. Así que, bueno, los espero cuando tengan alguna duda, cualquier cosa, los espero por ahí también, ¿no? Hay que estar ahí, hay que ir y preguntar y matarlos a preguntas, los profes, matarlos a preguntas. Para eso es la tutoría. Silvia, fíjense, Francisco dice, Silvia me salvó en la primera clase de álgebra. Bien, Fran, bien. Lo que pasa es que Silvia ahora no da tutorías de álgebra. Silvia da tutorías de análisis 1. La que da tutorías de álgebra es la ingeniera Boneto, que diosa total. Pero muy capa. Muy capa dando clases. ¿Qué título tengo, Marti y yo? Yo soy profe de tecnología. Soy licenciado en tecnología educativa. Ese es mi título de grado. Y tengo 2 posgrados arriba del título de grado. Y tengo un doctorado en educación cursado sin terminar la tesis. O sea, tengo que presentar la tesis que no la voy a presentar. Asegurando esto de que no es cierto de que no haya edad para estudiar. Pero Sigamos. usted es buen profesor. Yo me anoté en el 1K5 y me tocó Eduardo Cito. No explica nada. Directamente escribe lo que tiene en el libro y... Pablo, Pablito, yo no quiero nombres y apellidos de profe de esto y de profe de lo otro. No quiero que... Pero, ¿entendés? Le digo que o sea, yo estoy acá por eso. A usted no le molesta que haya oyentes, digamos, en la clase. No, lo que no quiero es que haya oyentes, quiero que haya gente que participa. Bien. Ahora, si está inscrito no, el problema de ustedes. Me refiero... Oyente, usted sabe lo que me refiero, que estoy en la clase sin que usted me va a evaluar. Vos venís a toda la clase que vos quieras conmigo. Yo no tengo ningún drama. Bueno, pero no quiero a nadie de oyente. El concepto de oyente es el alumno pasivo de los años 70. El profesor era el que sabía y el alumno es el que escuchaba. No, eso no existe, loco. Si los alumnos también tienen que participar. Para los 70 funcionaba, para hoy no. Para hoy no. Hoy necesitamos
gente que participe. Entonces, si vos, Pablo, no estás inscrito en esta sala, en este curso, no me importa a mí. No me importa. Continuemos. Esto que decía la Flor, ¿no? Yo voy a escribir ahora todo esto en un solo dibujito chiquito. En un solo, no sé si tanto como experto en moto, pero me gustan las motos, eso sí, seguro. ¿No? Pero de eso también hablamos después. Fíjense el detalle, en qué poco lugar puedo escribir y dejar súper claro el concepto este que pregunta Florencia. Fíjate. Tengo una función y igual a f de x y tengo otra función y igual a f de x que es la misma. Intento hacer la misma función. Solamente que x0 pertenece al dominio de la función y acá x0 no pertenece al dominio de la función. ¿Entienden la diferencia? Esta es una función continua y acá hay un hueco. Entonces, este número ya no es Y0, sino es un número, qué sé yo, K. Imagínate que Y0 vale 5 y K vale 4. Vale cualquier número real. Fíjate. Cuando yo tomo el límite por acá, ¿qué quiere decir? Es el límite para x que tiende a x0 por valores menores de la función. Es el límite para x que tiende a... O sea, todas estas x son cada vez más cercanas a x0. Por eso x tiende a x0 por valores menores de la función. Y todo esto, ¿a qué es igual? O sea, las imágenes de cada una de estas x, ¿a qué valor se acercan? Si vos te fijás, este Y0 es el límite por izquierda. Es decir, si esto es x0, el límite por valores menores es el límite por izquierda. ¿Se acuerdan, no? Que la tendencia pertenecía al eje X y que el resultado del límite pertenece al eje Y. No se vayan a olvidar de eso, ¿no? Gente, no se vayan a olvidar de eso. En el límite, esto es en X, esto es en Y. Ahora fíjate, ¿qué pasa por acá? Cuando yo me acerco por acá, es decir, tomo el límite para X que tiende a x0 por valores mayores de la función, ¿a qué valor se me acerca la imagen? Fíjate, la imagen se acerca a este valor de y0 también. Quiere decir que y0, esto va a ser el límite por derecha, esto va a ser el límite por izquierda, este número también es el límite por derecha. ¿Entienden ese concepto? Fíjate, cuando yo me acerco a X, cuando yo me acerco por el eje X a x0, así, la función se acerca ¿a qué número? A y0. Entonces, como el límite por derecha y el límite por izquierda son iguales, esto implica que existe el límite. Claro, y aparte el límite por derecha y el límite por izquierda se escribe con la variable del eje Y, ¿o no? Por eso decimos que se acerca al I0. Si me esperas un segundo, Juancito, ya te contesto lo tuyo. ¿Sí? Ya te contesto lo tuyo. Martina y Victoria pusieron un no rotundo, andás a saber a qué. Algo que yo dije, pero no sé. Martina, ¿a qué pusiste que no? O sea, no entiendo cómo lo de la derecha y lo de la izquierda. No entiendo cómo me guío yo para... Para. Escucha, Martín, escucha. No me lo escribas en el chat, porque yo no estoy mirando el chat permanente. Cuando no entiendan algo, liberen el micrófono y hablen. Dale, háganlo así. Mira, acá tengo x0. Cuando me acerco por acá, ¿de qué lado estoy de x0?
Martina. Cuando me acerco a X0, ¿por qué lado me acerco? ¿Por la derecha o no? Y cuando estoy en X0 acá, cuando me acerco por valores menores, ¿no me acerco por la izquierda de X0 o no? Sí. Bueno, por eso las imágenes de este lado se llaman por izquierda y las imágenes de este lado se llaman por derecha. Profe, pero ¿cómo me acerco yo por la derecha si no tengo valores a la derecha? ¿Cómo que no? Ahora sí tenés. O sea, sigue. No me digo. No dije nada. Yo dibujé otra función. Sí, Fíjate sí, lo sí. que le pasó al Mateo. El Mateo se quedó con esta función. Entonces lo que él pregunta tiene razón. Si yo no tengo esa parte de la función, límite por derecha no tengo. Pero ahora ya la dibujé, Mateo. Listo. Ahí sí. Te digo, porque si me cortas el eje ahí, yo después no tengo nada. Entonces por eso me quedé medio loco. Ahora pará. Ahora X0 no pertenece al dominio. Y ahí no tengo límite por derecha. Pará, tranquilo, Mateo. Pará, mira esto. Mira, no, perdón, está bien emocionarse. Escuchen. Gaby, ¿ahora la ves la función en la cámara o no? Sí, profe. Ahora sí, dale, perfecto. Fíjate, cuando yo me acerco a X0, no importa lo que pase en X0, me acerco a X0. Por acá, ¿qué le pasa a la función? ¿A qué número se acerca? ¿Acá? ¿Sí o no? Cuando por X me acerco a X0, la imagen de la función se acerca acá. Es decir que K viene siendo el límite por izquierda, porque X se acerca a X0 por valores menores. Entonces ahora fíjate, cuando X se acerca a X0 por valores mayores, del eje X obviamente, o sea por acá. Cuando yo me acerco a X por acá, la función, ¿a qué valor se acerca? También acá. Quiere decir que el límite por derecha y el límite por izquierda son iguales. Quiere decir que el límite también existe. Entonces, fíjate. Entonces, ahora fíjate, ya tenés las fotos en el... Pará, Fran, pará. Sigamos analizando este caso. No nos salgamos de este caso por otra cosa. Fran, ahí yo les explico todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que ir de a poco. Fíjate, lo que pasa en X0 no me interesa. Porque el límite se define ¿en dónde? Lo escribimos por acá abajo recién. Florencia, decime. Flor Bustos. Florencia. Sí, profe. El límite se define en qué tipo de entorno. Miren, Luciano, estimado Luciano, si te tuviera acá al frente te haría así de las solapas. Le estoy preguntando a Florencia, no a vos. Pero lo que dice Luciano tiene razón, guarda. Luciano le alcanzó a dictar a Florencia justo. Luciano, ¿y qué quiere decir un entorno reducido? Luciano Cugat. Dale, está todo bien. Juan, basta. Juan Cruz tiene razón, pero basta, cortémosla porque si no nos vamos a estar peleando entre nosotros jugando. Paren, escuchen. Lo que dice Luciano tiene razón. El límite se define sobre un entorno reducido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, Gustavo. Quiero hablar con el Luciano. Luciano, ¿tenés micrófono o no? Estamos escribiendo Sí, profe, creo que sí. No sé si me escucha bien.
Dale, dale, se te escucha bárbaro, Luciano. ¿Qué quiere decir entonces que el límite se define sobre un entorno reducido? Déjeme pensar 2 segundos, estaba concentrado, ya me perdí el hilo. Pero fíjate, Luciano, fíjate. Escuchen. Tranquilo. Escuchen. Cuando yo defino el límite, quiero escribirlo acá, separado, para que todos lo vean. Cuando yo defino el límite para x que tiende a x0 de la función, y eso me da un número L, esto me define al límite L en un entorno del punto x0 y un radio R, en un entorno reducido. Quiere decir que x0 no me importa. No me interesa lo que pasa en el punto x0, me interesa lo que pasa en el entorno. Fíjate lo que dice el Gustavo, porque había dicho que no nos interesa el valor en sí, sino sus alrededores. Por eso planteo lo del entorno reducido. Lo que dice el Gustavo Bearsi, está impecable. Copien esto. El límite L se define en un entorno reducido de x0. Profe, ¿puede mandar la foto al grupo? Reducido de x0. Valentino, te escucho. ¿Puede mandar la foto al grupo? No. Quiero que copien y que se saquen los ojos. Ahí lo mando. Profe. ¿Qué pasa, Valentino? Que si llego a abrir la puerta para que entre un poco más de luz, tengo encendida una cámara, pero una luz, pero si abro la puerta, están edificando acá al lado de mi casa y es un solo ruiderío. Gente, esa foto que pidió el Valentino recién, es lo mismo que yo había escrito acá. Es la tercera vez que lo escribo, ¿eh? Está bueno escribirlo muchas veces porque es un concepto importante. Florencia, ¿más o menos o no? De todo lo que hablamos. Sí, profe, ahora entendí. Gracias. Profe, entonces si fuera... Te lleva un montón de tiempo, disculpa Mateo, te lleva un montón de tiempo entender esto. No lo traten de entender de golpe, te lleva un montón de tiempo. Lo vamos a ver la semana que viene de vuelta con otras cosas, más vale que lo vamos a ver. Y fíjense, la semana que viene yo le voy a preguntar a la Flor, le voy a decir, Flor, ¿cómo es el entorno en donde se define el límite? Y entonces la Flor va a decir, y es un entorno reducido. Y entonces yo le voy a preguntar, ¿por qué es un entorno reducido? Y porque no me interesa lo que pasa en el punto x0, sino que me interesa lo que pasa en sus entornos, como decía el Gustavo Bearsi. ¿Sí, Flor? Vos tenés que... Sí, profe. Vos tenés que poder enunciar ese concepto, de que el entorno reducido en el que se define el límite es el concepto por el cual no me interesa para nada lo que pasa en x0, sino que me interesa lo que pasa alrededorcito. O sea, en la cercanía, dijo el Gustavo. Profe, una pregunta que me... Anda, no sigue. De nuevo, Luciano, Rocco, no sé, no entendí. Luciano. Cable, no hay problema. Bueno, gracias. Me quedó en el aire, las funciones se comportan igual, pero como en el punto x0 no está definida la de abajo. O sea, no es la misma función exactamente, ¿no? No es la misma función. Lo que vos decís bien. está muy claro. Bien. No es la misma función. Lo que pasa es que, como en el límite no me interesa lo que pasa en el punto, por eso, para el límite sí son las mismas funciones. Claro, se pueden trabajar de la misma forma porque justo el punto que estamos analizando, aunque no esté definido en una o en la otra sí, al no importarnos lo podemos hacer igual. Las funciones como funciones no son las mismas, pero para Claro. el límite son las mismas. Ah, bien. Porque al límite, lo que pasa en este punto x0 no le importa. Le importa lo de alrededor nomás. Lo de alrededor, impecable. Bien. Ese concepto es medio cordobés, ¿no? Sí, es medio. Pero está bueno, está bueno. Por eso es un entorno de qué tipo, dijo Florencia Busto. Reducida. Es un entorno reducido. ¿Entendés la importancia del
concepto de entorno reducido? Porque cuando nosotros definimos entorno y entorno reducido, parece una pavada eso de andar sacándole el punto al medio. Sin embargo, me permite este concepto de límite. Bien, gracias. Dale, perfecto, perfecto. Profe, pero si no tuviera reducido, yo sí estaría considerando el punto X, ¿no? Mateo, de nuevo, por favor. Si yo no tengo un entorno reducido, el eje del X sí me interesa. Pero en el límite nunca vas a tener un entorno común, siempre vas a tener un entorno reducido. Ah, bueno. Listo. Mateo, creer que el límite no es un entorno reducido es un error. O sea, te pregunto en el parcial o en el examen, Mateo, si me contestás esta te vas. ¿En qué entorno se define el límite? Y vos me decís, y en cualquiera, te clavo un 2 grande como una... Ya sentí el 2, yo ya lo sentí. Sentiste el 2, ¿no? Te dio por acá. Sí. Sí. Me pegó en la nuca. Bueno, pero eso que con lo que jugamos con el Mateo es importante. Darte cuenta que no es lo mismo un entorno que un entorno reducido. Y para la definición del límite es central. Es central. Y entonces ahora viene el último dibujito de los límites. Esto tiene que estar entendido más o menos. Más o menos. Martina, ¿cómo andas? Hace tiempo que no te pregunto nada. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, acá. Tranqui. Perfecto. Che, la Marti no es que sea el termómetro de nada. Yo le pregunto porque como ella pregunta y dice muchas cosas siempre, entonces está bueno que también hable y que también diga. A ver, díganme otro. A ver, Sixto, yo no sé si será el apellido, Cacase. Sixto, Cacase. Hola, Sixto, ¿estás? Hola, sí, profe. Quiero pensar, ¿Sixto es tu nombre? Lo escucho muy cortado, tengo mala conexión. Sixto, ¿es tu nombre? Hola, Sixto. Bueno, hay que solucionar el problema ese del pobre Sixto que ahí tiene unos líos. Bueno, ya vamos allá. Ahora hacemos el último dibujo para que ustedes piensen del límite. El último dibujo del límite. Voy cargando alguna... Sí, Sixto, pero tenés que solucionar este problema porque está como horrible tu conexión. La moto que viste, Juan Cruz, es una Magna 500, toda personalizada. Muy linda máquina. Y anda lindo también. Tiene un buen motor, tiene un buen andar general. Si te gustan los choppers, es una excelente máquina. 500 centímetros cúbicos, no es una gran cilindrada, pero tiene un motor espectacular. 65 caballos a la rueda, que es bastante más que suficiente para darse un palo y no contarlo nunca más. Cosa que sucede habitualmente si uno no piensa. Voy a dibujar ahora fíjate lo que está sucediendo. El límite para x que tiende a x0 de la función. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Entonces, fíjate, si yo me acerco a x0 por acá, su imagen tiende a este número. Entonces, si yo me acerco a x por valores menores, la función, o sea, la imagen de la función, se acerca a este número que se llama límite por izquierda. ¿Por qué por izquierda? Porque viene acercándose por valores menores, por la izquierda de x0. Si yo me acerco por valores mayores, voy a hacerla así parece más gráfica. Si yo me acerco a x0 por valores mayores, la imagen de la función se acerca también a este punto. Quiere decir que este punto, también a este punto, le voy a llamar, si me acerco a x por valores mayores,
a este punto le voy a llamar límite por la derecha, porque también me acerco a ese punto. Entonces, fíjense ustedes que el límite por la derecha y el límite por la izquierda son iguales, entonces eso garantiza que el límite existe. Y vale eso. Es decir, que el límite para x que tiende a x0 de la función vale L. El número real L. El límite no tiende a L, ¿eh? Guarda. El límite no tiende a L. El límite es L. Lo que tiende es X. X tiende a X0. Nunca digan, el límite tiende a L. El límite es L. Porque este L es el valor del eje Y al que la función, o sea, al que la gráfica de la función quiere acercarse. Si yo quiero dibujar acá un entorno de centro, ese número L, y radio cualquier cosa, o sea, este sería un radio alfa. Un radio, le vamos a poner un radio delta. Y acá tengo también un entorno de centro X0 y radio, digamos, qué sé yo, epsilon. Habíamos dicho que en la definición, dijo Agustín, no se puede decir valor. Bueno, digo número real, entonces. Digo número real, no digo más la palabra valor, digo número real. Habíamos dicho que este entorno, que es un entorno de X0, para la definición del límite, es un entorno reducido. Y habíamos aclarado muy bien por qué. Facu, Agustín, no nos peleemos por pavadas. No nos peleemos por pavadas. Agustín tiene razón, no se dice valor. Facundo tiene razón, decir se escribe con C. No nos peleemos por pavadas, peleémonos por cosas importantes. ¿Sí? De $1 millón para arriba, no nos peleemos por menos. Dale. Continúen concentrados en esto. La corrección que me hizo Agustín es correcta. Es correcta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Concéntrense de nuevo. Che, lo voy a agarrar a los 4 y le voy a dar una tunda. Córtenla, concéntrense en esto. Vamos, vamos. El entorno de X0 es un entorno reducido. Ya lo habíamos definido a eso. ¿Por qué? Porque el límite es en un entorno reducido. Ahora te pregunto. ¿Este entorno es un entorno común o es un entorno reducido? Este es un entorno común, o sea, un entorno con el centro, o un entorno... Como lo escribió usted, es común. Si lo escribió así, es común. No, acá puede faltar, o sea... Acá yo te estoy preguntando si le pongo o no le pongo el tono. Para, Mateo, para. Hay que pensarlo un poco. Él responde. El entorno para acercarme por X, o sea, el entorno de X0, ya definimos que era un entorno reducido. Perdón, profe, ¿puede pasar una foto del gráfico? Porque lo que está al medio no se llega a ver del todo. Ya mismo. Ya mismo, pero me parece que voy a intentar sacar una foto de todo. El gráfico es importante. A ver, no sé con quién estoy hablando. ¿Quién me pidió la foto? Perdón. Yo, Mateo. Mateo, el gráfico es importante, pero fíjate, acá tenés
una definición importante también, que me parece que se puede ver ahí medio... Sí, ahí yo la veo, eso sí. Bueno. Fíjense, no escriban nada en el chat. Lean el concepto que puso Santiago. Si nunca llego a X0, tampoco voy a llegar a Y0. Eso que enuncia Santiago ahí es como muy lógico para una función continua, pero para una función discontinua, que podría ser esta, no se da. Entonces, por eso es que Santiago está equivocado y el concepto del entorno es un entorno común. O sea, el entorno de L es un entorno entero. Es decir, es un entorno con el centro. Miren por qué. Porque si bien en X0 yo me estoy acercando y puedo tocarlo, el límite define el valor al que me acerco. El valor al que me acerco. Y que este punto L esté o no esté, sí me interesa porque es el centro de donde yo me estoy acercando. Que llegue o no llegue es otro problema, pero es al valor al que me acerco. Entonces acá viene un ejemplo que la verdad a mí me parece muy gráfico, pero a vos puede no gustarte. Mirá, fíjate. Yo venía de la casa de mi vieja, caminando hacia un lugar que había una fábrica. Había una fábrica. Me acercaba a la fábrica, venía caminando y me acercaba a la fábrica. Ese es el límite, acercarme a la fábrica. Ahora, a la fábrica la sacan, la tiraron abajo. De hecho, la tiraron abajo y están construyendo los edificios que están construyendo ahora. A la fábrica la sacaron. Mi camino es exactamente igual. Esté en la fábrica o no, yo me muevo acercándome a la situación donde estaba la fábrica, pero no me importa si está o no. No es como en el X0 del límite de X que tiende a X0, que no tiene que estar. Acá tiene que estar para acercarme. Entonces, cuando yo me acerque, si está o no está, es lo mismo. No es un ejemplo muy matemático el que yo les estoy dando, y es muy probable que no quede tan claro. Pero piensen en esto. Al valor de X0, la tendencia no va a llegar nunca. Al valor de Y, las imágenes sí pueden llegar. Entonces, en X tengo un entorno, ay, qué lindo que se me fue la palabra del mío. Normal o reducido. Gracias. Un entorno reducido, gracias, Benja. Un entorno reducido, pero en Y no. O sea, en X tengo un entorno reducido y en Y no. Esa es la situación real. Entonces, fíjate. Francisco, en Y es entero el entorno porque llegue o no llegue no interesa. En donde sí interesa que yo no pueda llegar con X es en X0. Entonces, fíjate, cuando vos hagas ahora un ejercicio, esto ya está en la foto, así que lo borro. Cuando vos hagas límite para X que tiende a 4 de X menos 2. Fíjate, cuando vos pones acá, esto es un casi 4 menos 2. Esto no es un 4, porque 4 sería X0, y X no puede tocar el valor de X0. Entonces esto es un casi 4. Y casi 4 menos 2, ¿cuánto da? Casi 4 menos 2. Y casi 4 menos 2 da 2. Este sí es un valor entero. Porque cuanto más cerca de 4 esté el casi 4, va a ser 4, y 4 menos 2 es 2. Pero acá es casi, porque el límite se define en un entorno reducido. Mientras que el valor de
el resultado, o sea, perdón, la tendencia se define en un entorno reducido, mientras que el límite se define en un entorno entero, en un entorno sin el asterisco. Esto es lo que hemos tratado de definir durante toda la mañana. Fíjate, casi 4, 2. Casi 4, porque es un entorno reducido, 2. Gustavo resumió perfectamente el concepto. La tendencia es en un entorno reducido y el límite es en un entorno común, un entorno entero, normal. Entonces nosotros al decir el límite de x tendiendo a 4, ¿trataríamos el límite como una imagen? ¿La imagen que quedaría de x tendiendo a el número en concreto? Rocco, el límite es un valor del eje Y, no es la imagen de nadie. Ah, bien. Pero es un valor, perdón. ¿Quién me corrigió recién lo de que yo dije valor? Y me lo corrigió muy correctamente. Yo no puedo decir un valor. El límite es un número real del eje Y. Ahí está corregido lo que mi compañero que me corrigió recién. Ah, listo. ¿Sí? Entonces, X0, ¿qué es X0? X0 es un número real del eje X. Es el número al que tienden la variable X por derecha o por izquierda. Mientras que L va a ser un número real del eje Y al que se acerca la función. Bien, gracias. La verdad que es complicado. Así que, bueno, le pondremos la pila que se merece. Le pondremos la pila que se merece. Y lo iremos haciendo a medida que vayamos pudiendo afirmar el concepto. Me parece que esta última foto de recién es la más gráfica de todas. Gabriela Silva. Gaby, contame, ¿qué tal estuvo esta última parte? ¿Fea? No, de 10, la verdad, creo que la entendí mucho mejor, un poco mejor. Bueno, bien. La idea no es que hayas entendido todo, la idea es que vayas entendiendo más que cuando empezamos. Por eso, sí, eso claro, yo ya estaba hablando medio general, Gaby, pero es lo que vos decís, o sea, si al principio de clase entendías un poco, que ahora entiendas un poco más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Pablito. No me quedó por ahí muy claro con los dibujos que estuvo haciendo, pero sí me quedó claro la idea que dio de esto de la fábrica y demás. ¿La podría repetir? Sí, puedo repetirla. Ahora, lo que pasa, Pablo, es que no te queda en claro cuando yo hago los dibujos, porque tu base de matemática es medio endeble, pero ya la vamos a ir reafirmando. Me quedo con este concepto que pone Francisco Marchena. No sé si está bien dicho el apellido, perdón, Fran. Fíjate, el Fran dice, entendí un poco más que antes, pero no del todo. Esa es la idea. Si no lo entendiste del todo, no importa, está bárbaro. Ya estamos en la brecha, en el camino de entender. Lo que estaría muy bueno es que ustedes se saquen de la cabeza la idea de que las cosas se aprenden de un solo saque. Vos no aprendiste nada instantáneamente. A ver, te pregunto, por ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿las entendiste? ¿Las aprendiste así de una? ¿O andaba tu vieja
con las zapatillas atrás tuyo para que las estudiara, o tu viejo con la llave inglesa sacudiéndote. No se aprenden de golpe. Ni siquiera con esta nueva teoría del cuadrito ese, del cuadrito de los números. No sé si han visto ustedes que los chicos más jóvenes, seguramente mis compañeros más jóvenes han aprendido a multiplicar así, y los chicos más chiquitos... La tabla pitagórica. Con la tabla pitagórica que dice el Juan, ¿sí? El Juan probablemente, como se ve que uno de mis compañeros más jóvenes seguramente aprendió con la tabla pitagórica. ¿Eh? Bueno, la tabla pitagórica te enseña más fácil que andar repitiendo de memoria, pero también te lo termina aprendiendo de memoria. O sea, es una forma de engañarte, asquerosamente, que tenemos los docentes. La tabla pitagórica es una genialidad para aprender a multiplicar. La tabla pitagórica es lo que lo hizo famoso Pitágoras. Pitágoras no es famoso por el teorema de Pitágoras. Pitágoras es famoso porque inventó la multiplicación de números. Y como dice el Mauri, yo dormía repitiendo el 8 por 8. Mirá, Mauri, yo no me dormía hasta que no sabía cuánto era el 8 por 8 porque mi viejo me hacía recagar cada vez que no sabía una multiplicación. Bueno, así me las aprendí todas, a la fuerza de chichones. Profe. Escucho, Luciano. Sí, tengo una pregunta que no sé, capaz me rete, pero no tiene... porque la asíntota acá entra en alguna parte. Sí, la definición de la asíntota está con límites. La pregunta tuya es impecable, Luciano. Cuando veamos límites especiales, que los vemos la semana que viene, o sea, la semana que viene vamos a ver el límite para x que tiende a infinito y el límite que da infinito. El límite que da como resultado infinito es la asíntota. Está no, bien. está perfecto, Luciano. Gracias. Che, loco, ojalá yo pudiera retarlos por algo a ustedes, pero no, ustedes hacen preguntas impecables, siempre. Porque cada pregunta de ustedes da pie para seguir para adelante. Y además le da vida a esta clase. Yo el análisis lo veo como algo muy intangible, profe, puede ser, ¿no? ¿Cómo, Mateo? Yo el análisis matemático lo veo algo como muy intangible, puede ser, como que no lo veo enfrente mío, es muy complicado. Tiempo en meses. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Están claras las dos rectas o no? Sí. Fíjate. Y esto es precio, pesos, plata. Fíjate en febrero. Para vivir necesité 10.000 pesos en febrero, pero iba al supermercado y gastaba 20.000 pesos. Fíjate en marzo. Fíjate, perdón, en abril. Ganaba 20.000 pesos, pero ya necesitaba 60.000 pesos. Este es el sueldo. Ni más ni menos, ¿eh? Yo, esa moto que ustedes vieron en la foto mía, la compré hace 7 años en 12.000 pesos. ¿Saben cuánto vale hoy? Alrededor de $12.000. O sea, por 160.000 en 7 años. Por 160, que es la diferencia entre peso y dólar. ¿A vos no te gustaría que venga un gobierno y entonces haga al revés y diga que este es mi sueldo y estos son los precios del supermercado? Me encantaría que me pase eso, Fernando. Entonces, Mateo, vos sí sabés análisis matemático. Oh, qué maestro. ¿Vos sí entendiste? Porque no seguiste pensando que era mejor esto que esto. Ah, claro. Ahora es mucho más fácil. Lo que pasa es que a veces nosotros, los profesores, no alcanzamos a dar ejemplos de la vida diaria como estos. Entonces Mateo se mata tratando de entender y no entiende un carajo, pero ¿por qué? Porque los profes tenemos la culpa. Tranquilos, ya vienen los ejemplos. En segundo año van a tener materias que van a usar análisis. La semana que viene háganme acordar y les doy un ejemplo de física 1, con funciones. Cosas que ustedes vean que sí lo necesitamos y que sí lo usamos.
Lo que pasa es que la economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social. Por eso usar a la matemática dentro de la economía y creer que son lo mismo es una brutalidad. Por eso es lo que dicen acá del 1 a 1 y todo eso. Damas y caballeros, una clase muy grosa. Gracias a ustedes, como siempre. Los que no opinaron tienen la oportunidad la semana que viene de que sea la primera vez. La primera vez a veces no sale tan bien, pero la segunda y la tercera y todo eso sale más. Martín, profe, ¿foto de qué? ¿De esto? Martín. Hacemos un ejemplo como mucho más lógico. Esto fue una cosa para convencerlo a Mateo, que en realidad él sabe matemáticas, que no lo está pudiendo aplicar porque la culpa es de los profes, nada más. Si el Mateo dice la culpa es de los profes, tiene razón. ¿Sí? Bien. Gente, quedan absoluta y totalmente liberados para su próximo encuentro que tengan de clase con alguien. ¿Sí? Un enorme placer haber tenido este ratito con ustedes. Nos vemos la semana que viene. Un gusto la clase, profe. Muy buena clase. Tengan un buen fin de. Chao, profe. Chao, chao. Profe, gracias. No, profe.